mensaje también, impactando también a todo ese nicho que es la gente que le gusta la música secular, pero que también puede ser impactada y tocada por el Señor a través de estos mensajes, ¿no? Y cómo no, este precursor ahí también como lo es Redimido, que está haciendo esa brecha, ¿no? Abriendo esa brecha para que otros artistas gospel cristianos también como que entren en esa ola, ¿no? Y chévere, chévere ver a Nicky Jam, que si bien es cierto fue compañero de Daddy Yankee en sus inicios, y ver que de pronto él también está como a portas de llegar, ¿no? A la palabra del Señor, a los caminos. Entonces nos alegramos porque, vea, ya está ahí Daddy Yankee también repuntando, dando polémica, dando de qué hablar por todo lo que está haciendo, porque su talento sigue adelante y más conectado como a lo celestial. Entonces, obviamente está dando mucho de qué hablar también Daddy Yankee y eso que nos menciona mi paz, Wisin y Yandel y el Gocho ahí metiéndole, porque no solamente es un tema, ¿no? También hicieron otras grabaciones. Sí, buenísimo. A mí me alegra saber que estos exponentes que tienen nivel, pero que no tienen a Cristo, porque sus letras no son cristianas, pero están llegando a Cristo. Esta canción es muy cruda. Llama al papá, si escuchaste, llama al papá y le dice el papá, papá, cuídame a los nenes, que la cosa se puso caliente porque se metió con el narcotráfico. Y es la historia real de estos hombres que en algún momento hicieron cosas malas y que entendieron de que el Señor tenía un propósito mayor que el dinero, porque el Señor dice que el dinero vendrá por añadidura y que nadie le puede servir a dos señores. Y entendieron de que tenían que poner ese talento en el que se los había dado, porque ese talento se los había dado el Señor. Lo que pasa es que estaba mal encaminado. Y eso me alegra muchísimo. Personas como Nicky Jam, que hay que orar por él, Julio Voltio, Héctor Delgado, Farruko, Cristian Ponce, que también estuvo por esos lados. Hay que orar por Tito el Bambino, que unas veces sí, otras veces no. Bueno, el Señor tendrá misericordia de cada uno de ellos y me alegra mucho porque eso también nutre el movimiento hip hop cristiano con mucho talento, con muchos artistas que están haciendo cosas muy buenas, así como nuestros exponentes locales que siempre tenemos cada 8 días, mi Luigi. Uy, claro, mi ¿Qué le pasó, mi Luigi? ¿Se le fue? se están ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me Sí, escuchan? sí, ¿Me ahora sí, escuchan? ahora sí. Ok, sí, así es. Le decía a mi paz que es real. Ahora mismo se está gestando mucho movimiento dentro de la población urbana cristiana acá en Cali, en la localidad. Se vienen varias cositas, por ahí se vienen videos, entrevistas con muchos de nuestros amigos que han estado con nosotros acá en Santo Decibel, en la Estación del Cielo. Y bueno, vamos a tener muchas sorpresas. Por ahí incluso estoy viendo un trabajo bien chévere que se está dando. Vamos a ver si lo podemos tener también acá con nosotros. Ya lo hemos tenido en una oportunidad al señor Creyente.7. Están así mismo como lo manifiesta aquí Wisin y Yandel con un video bien bacano porque esta canción que usted nos resume, mi paz, es una canción que tiene un video muy expresivo. Obviamente ahí la gente va a analizar qué es lo que está pasando, pero también le cuento que por ahí veo algunas imágenes del señor Creyente.7 en un junte y con una participación de gente que ya los hemos conocido también nosotros, como por ejemplo Brambi, por ahí lo veo en algunas escenas, gente que va acompañando pues en este video al señor Creyente.7 y ya vamos a ver algo de ello en las próximas semanas, pero no sin antes decirles que incluso darles el abreboca de que dentro de 8 días vamos a tener también ahí en cabina al señor Anderson y también si es posible vamos a tener también a Stevens Aguirre estrenando que ya llevan una semana, algunos días de la nueva canción y video para que la gente también esté muy pendiente de nuestra programación en Santo Decibel. Estamos en el tiempo de los juntes en la música urbana. Me gusta muchísimo esas colaboraciones y sobre todo que ya el reggaetón ha ido cambiando, se ha ido fusionando con algunos ritmos. Hablamos de
la entrada del pop, de sonidos electrónicos, y a mí me gusta eso porque no nos quedamos con solo el sonido clásico de la vieja escuela, que me encanta, soy un fanático de eso, conocí mucho de eso en el tema secular con la música del hip hop de los Estados Unidos, y ahora en el cristianismo me gusta porque hemos ido evolucionando y eso permite que a muchas más personas, que se masifique el mensaje, que le pueda llegar a otras personas. Esta semana, mi Luigi, ¿cuándo fue el festivo? El miércoles, un parcerito de nosotros, luego le digo internamente, le mandaron una pista con un montuno y yo le dije, esa es, me encanta muchísimo. Hip hop mezclado con salsa, como algo de salsatón allí, y le dije, ve, escúchate esta nueva canción de Víctor Manuel, que le canta el Señor, ¿no? Si volviera Jesús, se llama la canción de Víctor Manuel, que desde hace algunos años, por una experiencia que tuvo con su hermano, quien era de la cultura, de la comunidad, perdón, cultura no, comunidad, repito, comunidad, no cultura, de la comunidad LGTBI, el hermano tuvo una experiencia donde se iba a hacer reasignación de sexo y el Señor le dice clarito, el Espíritu Santo, no te creé. No, yo no te creé para eso, te tengo para otras cosas. Estoy parafraseando, puede ser que no sean las palabras exactas, pero más o menos le dijo eso. Y esa experiencia que transformó a su hermano, que se quitó los implantes, que cambió la voz, todo lo que se había hecho, también sirvió para que su madre y Víctor Manuel también llegaran a los pies de Cristo. Y Víctor Manuel está haciendo una nueva canción que hace parte de un álbum que se llama Retromántico, retro de pasado, y mántico por romántico, y allí hay una canción que se llama Si volviera Jesús, una canción muy buena que les recomiendo que busquen en los canales de Víctor Manuel, una canción cristiana, y no es la única porque él ya tiene otras canciones. Mi Luigi, como le gusta a usted iniciar, iniciemos con oración para que usted arranque y lo que tiene dispuesto para el día de hoy. Así es, mi paz. Yo ahora mismo le invito a todos los que nos están viendo a través del Facebook, a través del streaming, nos están escuchando, que disponga su corazón y dele gracias a Dios con nosotros de esta manera. Gracias, Dios. Te bendecimos, Padre. Te damos gracias, Señor, por ese tiempo, por este momento especial que nos regalas, Dios, porque hemos visto tu mano en medio de nuestras vidas, Señor, en medio de cada circunstancia que vivimos, Señor. Siempre estás tú, Dios. Siempre estás tú como poderoso gigante, Señor, ayudándonos, Señor, protegiéndonos, Dios, dándonos fortaleza, Señor, en medio de cada circunstancia. Señor, bendecimos a todos aquellos que hoy nos prestan sus oídos, Dios, para, Señor, escuchar esta programación. Te rogamos, Señor, que seas tú bendiciéndolos, Señor, prosperándoles, Dios, dándole fuerza, Señor, ánimo pronto, Dios, para seguir pegados de tu mano, Dios, seguir ahí, Señor, firmes, constantes, Señor, en medio de las dificultades, en medio aún de las mismas tentaciones, Dios, que a veces nos quieren tumbar y sacar, Señor, de tu redil, de tus caminos, Dios. Levantamos nuestra oración, Señor, en acción de gracias, Señor. Levantamos nuestra oración, Señor, de gratitud, Dios. Levantamos nuestra oración, Señor, en acción de sometimiento a ti, Señor, y de mucha gratitud realmente, Dios, porque hasta aquí nos has ayudado, Señor, y nos has permitido conocerte, Dios. Gracias, Padre bueno. Te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, sí, pero llevamos siempre una palabra, ¿cierto? Un mensaje, una reflexión. Y digamos que como no estoy en la presencialidad, hoy no tenemos, digamos que un invitado especial, pero sí el invitado realmente especial es la presencia de nuestro Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo en medio de nosotros, ¿no? En medio de cada uno. Ahí donde está usted, sabe y entiéndalo que el Espíritu Santo de Dios está ahí acompañándolo, ¿no? Que Dios siempre está, siempre, siempre, absolutamente. Entonces quiero compartir con ustedes una palabra que yo sé que va a traer bendición y se las voy a decir de esta manera. A ver, está en el libro. Voy a compartir varias palabras realmente, porque hoy es día de compartir la palabra. Dice el libro de Romanos 10:17 de mi paz. El libro de Romanos 10:17 nos deja un pensamiento muy importante y es que debemos estar conectados con la palabra del Señor. Debemos estar nosotros siempre atentos a escucharla, porque dice así:
Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esta palabra tal vez a muchos de nuestros amigos que nos están escuchando la han escuchado muchas veces, tal vez suena como, ya trillado, ¿sí? Pero cuando nosotros la interiorizamos y empezamos a darnos cuenta que sin esto que nos declara aquí Romanos 10:17, realmente nosotros no creceríamos en la fe en Cristo Jesús, porque no le conoceríamos. Dice, los creyentes somos llamados a desarrollar una medida de fe. Y eso es como el motor que a nosotros nos impulsa, ¿cierto? Para seguir adelante. Por eso es indispensable que nosotros leamos la Biblia. Adicional a eso, dice la Biblia también que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿cierto? Y la manera más efectiva de desarrollar realmente nuestra fe es a través del oír la palabra de Dios, como lo declara aquí Romanos 10:17. Así que nosotros debemos estar prestos siempre en nuestros oídos a escucharla, ¿cierto? El que oye la palabra de Dios está alimentando no solamente el oído, sino internamente, ¿cierto? Sino que está creciendo diariamente al escuchar su palabra y al meditarla, que también es algo importante, no solamente escucharla o ser oidores olvidadizos, como también nos lo está también la palabra diciendo, ¿no? No seamos oidores olvidadizos, sino que escuchemos la palabra y esta nos va a acrecentar cada día más nuestra fe, ¿cierto? Entre más escuches la palabra de Dios, más grande será tu crecimiento en tu fe. Eso es lo que hoy podemos nosotros descifrar en ese código que a veces tiene la palabra de Dios, pero que en esta oportunidad es tan clara, es tan evidente, es tan sin nada de tal vez arandelas, sino directo. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que el que se acerca a Dios tiene que entender y saber que Él existe. Esa es la medida de fe que cada día nosotros tenemos que ir haciendo crecer en nuestra vida. El que no tiene fe es porque realmente no escudriña la palabra, no tiene en su corazón las ganas de conocerle más a Él, de conocer cada día qué es lo que Él tiene para su vida, para su, su familia, sus allegados, su futuro. Tiene que conocer a Dios. Y el conocerle a Dios cada día obviamente le va a acrecentar esa fe, el escuchar de su palabra, mi paz. Así es, mi Luigi. Qué bueno esta palabra que está en el libro de Romanos capítulo 10, versículo 17. Y recuerden que Romanos trata el tema de la gracia, es el tema de la gracia y pues ya lo hemos dicho. Cuando Martín Lutero, que vivía en una tensión entre ser salvo y condenado y sentir la ira de Dios, él entiende a través de Romanos capítulo 1, en ese texto delicioso que él recita, entonces él se da cuenta que el tema es la gracia, la misericordia de Dios. Y aquí vemos que en este capítulo 10, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Y entonces Pablo nos está mostrando aquí que es solamente la palabra, solo la escritura. Martín Lutero con sus 5 máximas hablaba de solo la escritura. Y es solo la escritura la que nos puede transformar. Sabemos que la escritura es esa palabra revelada, que es Cristo. Y en ella se contiene toda la historia, que desde el Génesis hasta el Apocalipsis habla de Cristo. Sabemos eso muy bien. Entonces tenemos que ir a las escrituras. Y la manera, porque a veces la gente le pregunta a uno y la gente quiere profecía, y hablábamos hace 8 días de algunas cosas que a veces yo digo y que suenan fuertes, pero son así. Dejamos algunas prácticas para creer que llegando al cristianismo las podemos mantener, y muchas personas que quieren tener alguna palabra profética, pues déjeme decirle que usted no tiene que buscar en otra parte sino en las escrituras, y no quiere decir que no pueda tener profecía en otro lado, que alguien no le pueda dar profecía. Yo me pongo a analizar y el Señor habló por medio de una zarza ardiente, también habló por medio de un burro en una historia bastante jocosa, ¿cierto? Entre una maldición que iban a dar y terminó siendo bendición. Entonces uno ve que el Señor habla de muchas maneras y siempre habló por medio de los profetas, pero ahora nos habla por medio de la escritura.
Y si nosotros vamos a la Escritura, es la manera en que nosotros podemos sentir la voz de Dios. Por medio de la Escritura es que nuestra fe se fortalece, porque allí el Señor nos va a hablar, porque allí vamos a ver ejemplos. Si vamos a los ejemplos bíblicos, vamos a encontrar, por ejemplo, a un Pablo con Silas, allí en el libro de Hechos, que estaban presos físicamente, pero libres en el espíritu, y que estaban gozosos, y que cantaban himnos, y que en medio de la tribulación le adoraban al Señor. Y así mismo debe ser nuestra vida. Nuestra vida no puede ser determinada solamente por las circunstancias. Nuestra vida debe ser determinada por Cristo, porque las circunstancias, el Señor demostró que las circunstancias son efímeras y que Él tiene control sobre las circunstancias. Recuerden el texto de los evangelios cuando Él estaba en la barca y que dormía placenteramente, y los apóstoles, al ver que los vientos eran muy fuertes, que las velas no podían contener los vientos y que la barca estaba como que a punto de zozobrar, el Señor se levantó tranquilamente. Estoy pensando, pues, tratando como de analizar ese texto bíblico, y el Señor demostró allí que Él tenía el control. Mostró que era el Señor, el Dios de todo, el Dios que creó todo el universo, el Dios que tiene el control sobre los vientos, los mares, sobre el sol, sobre la luna, el día, la noche. Allí mostró Él esa soberanía. Y también en los evangelios nos muestra que Él es el Hijo de Dios, el que se hizo carne para morir por nosotros. Entonces, nosotros debemos ir a la Escritura, porque allí está el mensaje de salvación, allí está el mensaje de vida. Y como dice aquí, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. ¿El mensaje de quién? De Cristo. Ese mensaje de salvación. A veces la iglesia, muchas, no todas, están en un mensaje que no tiene a Cristo. Yo me quedo asombrado. Preparan un sermón y uno va a escuchar y no hay un texto bíblico base. Y empiezan a hablar y él a contar un testimonio que no está mal, pero cuando se centra en mi persona como humano está mal, porque el mensaje se debe centrar en Cristo. Él es, si hablamos de una película, Él es el personaje. Si hablamos de una historia, Él es el personaje. Él es el centro, Él es la piedra angular. Y entonces vemos algunos mensajes que no se centran. Entonces allí no aplicaría este texto bíblico, que uno ve que el Señor quiere que nuestra fe crezca por medio del mensaje y la palabra del Señor. Mi Luigi. ¿Se nos cayó, mi Luigi? Creo que se nos cayó, Luigi. No demora en volver a entrar. Continuamos aquí a través de www.laestaciondelcielo.com. Voy a aprovechar mientras Luigi va entrando, voy a saludarlos para poder que ustedes que están allí reconocerles. Sé que por ahí está la mamá de Luigi que nos está saludando, doña Dalia. Nos alegra mucho, hermana, que el Señor le bendiga por todo lo que usted nos desea, por el acompañamiento, por estar allí apoyándonos, porque usted siempre ha estado allí. Recuerdo la época de pandemia, esa época difícil, y usted ya estaba allí conectada con nosotros. Por ahí vi, sí, en la retransmisión, como aquí va atrasado el mensaje, vi cuando se cayó Luigi, que estaba en su casa, yo le digo a Luigi, hoy lo vas a hacer desde el estudio 2 de la Estación del Cielo, y ese es el estudio que él tiene en casa. Quiero saludar a mi amigo Andrés, que está en Puerto Tejada. Dice buenas tardes, bendiciones. La mamá de Luigi, Dalia Sinisterra Chamorro, que ya la saludamos. También nos está saludando allí. Ella está en Chile. Gracias a todos por la sintonía. Gracias a todos por ciberestacionarse con nosotros, ¿no? A través de www.laestaciondelcielo.com. Recuerden que ustedes pueden escuchar las 24 horas música gospel o música cristiana y mensajes de reflexión las 24 horas para que ustedes se ciberestacionen
con nosotros, para que ustedes puedan interactuar también con nosotros. Nos pueden escribir al más 53 7640417 para que ustedes puedan entrar e interactuar con nosotros. Entonces, volviendo al mensaje de Romanos capítulo 10, versículo 17, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el único que nos puede transformar es el mensaje. No hay otra opción. El único que nos puede transformar es el mensaje. Y recuerden que Cristo se hizo carne, se hizo hombre. Y ese mensaje se hizo vida en nosotros, porque es el mensaje que Cristo nos ha dejado a nosotros. No hay otra manera. Es el mensaje el que nos puede transformar. Es Cristo quien nos puede cambiar. Y cuando hablo del mensaje, no hablo de letra solamente. Hablo del mensaje, la esencia, el espíritu del mensaje. Los judíos conocían muy bien las letras, pero no conocieron nunca el espíritu que hay en el mensaje, y es el Espíritu Santo que nos puede redarguir, que nos puede exhortar, que nos puede guiar y nos puede llevar a todo conocimiento de la verdad. No sé si mi Luigi ya entró, ya está ahí nuevamente conectado. Sí, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Ok, una pequeña falla por acá por el tema de que está lloviendo y se me fue por un momento el internet y bueno, aquí estamos de nuevo. Sí, qué bueno, mi Luigi. Hágale, estaba hablando de que esa palabra que el Señor nos tiene en el día de hoy, esa palabra es la que nosotros debemos estudiar día a día para que el Señor nos pueda hablar y nos pueda direccionar, ¿no? Así es, sí, así es, mi paz, porque mire que yo no sé, pero hay gente que digamos que lleva su vida espiritual o su vida cristiana simplemente con lo que el diario vivir de lo que de pronto puede entender de él, pero sin buscarle, ¿no? Sin realmente tener un tiempo de disciplina, tal vez en la palabra, ¿cierto? O tal vez escuchando mensajes, ¿cierto? Prédicas, también de pronto teniendo ese tiempo con amistades donde también compartan de la palabra del Señor, ¿no? Y se retroalimenten, o incluso familia. En mi caso, por ejemplo, a veces con mi madre nos escribimos o cuando nos hablamos por teléfono, ella está amén. seriamente y empezamos como a reforzar con la palabra. Citar para sí mismo nosotros estar fortalecidos, y esa misma palabra al tenerla, interiorizarla, nos genera a nosotros esa fe de creer que a través de ella, cierto, vamos a poder como sobrellevar cada situación que estamos viviendo. Así es, mi Luigi, así es. El Señor tiene esa bondad y esa misericordia con nosotros y bueno, Él se hizo hombre y cargó con todas nuestras culpas, nuestras cargas. Toda esa maldición se la llevó a la cruz del Calvario, y es la única manera para ser transformados, que nosotros podamos ir a la cruz, que podamos ir a su presencia, porque no es posible que un mensaje no pase por la cruz. Hay muchos mensajes que uno escucha, y yo lo estaba diciendo antes de que se te cayera la señal, y era que muchas veces uno ve que no hay un texto bíblico base y que todo se centra en la humanidad del predicador, y cuando se centra en la humanidad del predicador, pues es un mensaje humanista, no es un mensaje que esté de acuerdo a las escrituras. El mensaje debe centrarse en la persona más importante, que es Cristo Jesús. Él es el personaje por excelencia y es el único que nos puede transformar a través de su palabra y que nos toca por medio del Espíritu Santo. Entonces no tenemos más opción, y la única opción y la mejor opción es leer las escrituras, porque allí el Señor nos va a alimentar. A veces sentimos un vacío, vamos a las escrituras, sentimos soledad, sentimos angustia, tenemos momentos difíciles, pero vamos a la escritura y bueno, allí es donde nosotros podemos sentir la presencia de nuestro Señor Jesucristo, mi Luigi.
La Biblia dice, mi paz, que escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella encontraréis el reino, ¿no? La vida eterna. Así que hoy en día podemos preguntarnos, bueno, ¿cómo sería realmente si nosotros no tuviéramos fe en Dios? ¿Cómo estaríamos nosotros en este momento devotos a Él? Yo creo que no. Debemos que nosotros saber de que nosotros creemos en Dios porque obviamente le escudriñamos a Él en la palabra, le escudriñamos a Él en algún mensaje que estemos escuchando. Estamos siempre conectados, meditando también en las cosas que desde arriba tal vez Él nos brinda también. Entonces, ¿cómo sería también hoy? Me pregunto, mi paz, todos los chicos que hoy hacemos música urbana, que tenemos música y todos los ministros cristianos, que tienen ese talento de parte de Dios, escribiendo letras y letras sin tener esa inspiración directa del Espíritu Santo y sin tener esa conexión con la palabra de Dios. Sería casi que imposible. Deberíamos entonces pensar si realmente no está Dios en medio de nuestras letras, hablando de los ministros y cantantes que hoy están en la escena. No estamos trabajando realmente entonces lo que Dios nos está exigiendo, de conocerle a Él para que así mismo nosotros podamos expresar con tanta claridad, ¿cierto? Todo lo que a través de su palabra quiere que le digamos a la gente, al mundo entero, y obviamente Él quiere decirnos a nosotros mismos. Es la fe de creer en Él, de saber que Él existe, de saber diariamente que nosotros le estamos siguiendo a un Dios que vive, ¿no? No un Dios muerto. Un Dios que realmente está ahí siempre presente con nosotros en medio de nuestras circunstancias, y eso realmente es algo que nos da respuesta a nosotros de por qué, y a los cristianos obviamente por qué hoy seguimos pegados de la mano de Él. Y es por eso, porque hemos adquirido una fe de escucharle a Él, de escuchar su palabra, de escuchar prédicas, de estar en comunión con Él. Así es, así es. Si yo me pongo a componer y no tengo a Cristo en mi corazón, pues va a ser esa letra del mundo, ¿no? Va a ser como lo que pasa con algunos artistas como Bad Bunny, con letras insulsas, ¿no? Que quiere decir letras sin sentido, ¿no? Letras que no edifican, que a veces ni siquiera hacen mal, ¿no? Pero que le cantan a ciertas cosas y que de pronto no tiene un mensaje vulgar, porque el 99% tienen letras que corrompen, que hacen daño, pero a veces uno escucha que le cantan a una cosa allí y que no tiene sentido, pero cuando uno está lleno de la presencia del Espíritu Santo, Él mismo incluso no es lo que yo escriba, no es lo que yo componga, no es lo que yo produzca, sino que es lo que el Espíritu quiere que yo haga. Y hemos tenido muchos testimonios de hombres, mujeres que son direccionados por el Espíritu Santo para escribir, para hacer una canción. Entonces, por eso esas canciones pueden tocar, pueden transformar, pueden ser canciones que a una persona en particular le puede llegar el mensaje y le puede edificar. Quiero saludar, y ahora hablando de eso, porque esta tarde mandé una canción, luego te la mando, mi Luigi, una canción de un artista urbano. No, creo que él es gospel, worship, adoración. Se llama Lenny, creo que es de República Dominicana, y compartimos con mi esposa ese video con algunas personas, y resulta que tengo un amigo que está en Jamundí y él se llama Ricardo Bernal. Me imagino que está escuchando porque ahí me está escribiendo. Ricardo Bernal está en Jamundí y le mando un saludo y me dice que esa canción le tocó y que en alguna parte se quebrantó. Que Dios te bendiga, Ricardo, sabes que te quiero mucho y bueno, Dios allí al control, dándote esa fortaleza, llenando ese vacío y permitiendo que continúes. La vida es difícil, pero sé que de la mano del Señor vas a poder superar todos los inconvenientes que en este momento estás viviendo, pero Él te va a ayudar para que puedas salir adelante, mi Luigi. Amén. Amén, así es, saludando también a toda la gente que está ahí conectada, que nos saluda. Por cierto, ahí por ahí vi a mi mamá. Un saludo, madre hermosa, te saludo desde acá, de este lado. Espero que todo esté muy bien. Y bueno, todos los que también se conectan y siguen este dial, esta programación de viernes 5 a 7 de la noche, hora Colombia, Santo Decibel. Ya saben ustedes que siempre estamos aquí activos, conectadísimos, toda la buena programación, palabra, entrevistas.
Y hoy estamos abordando este tema importante y es la fe, ¿no? Para definir de pronto en términos bíblicos, mi paz, la fe. Dice en Hebreos 11:1, ¿no? Sí. La fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Ven? Podemos ver y corroborar de que la fe es algo, es algo que uno debe entender de esa manera, ¿no? Que es algo que tal vez no tenemos en el momento, no estamos visualizando, pero hay internamente una creencia, un estado de saber de que eso va a suceder, de que eso va a pasar. Por eso lo dice en Hebreos 11:1, la certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Eh, yo quisiera, mi paz, que usted me definiera algo aquí en ese momento, porque a veces surge y quisiera colocarme como en el extremo de aquel oyente tal vez que dice, pero yo he tenido fe y no me llega lo que estoy pidiendo o lo que tal vez siento en mi corazón, esta certeza y tengo esa convicción de que me puede llegar, pero hasta el día de hoy no me ha llegado. Deme por favor una luz para ese creyente o esa persona que nos está escuchando y tal vez le está pasando esto. Bueno, mi Luigi, primero quiero decirle, bueno, gracias a Ricardo que nos está escuchando, escuchó el saludo. Bueno, y el tema de la fe, ¿no? El tema de la fe es un tema complejo, pero es un tema esencial. ¿Complejo por qué? Porque muchas veces la fe necesita comprobación para que podamos aumentar esa fe. Y cuando no tenemos esa comprobación, entonces nuestra fe empieza a menguar y terminamos renegando. Vemos el pueblo de Israel cuando sale de Egipto, que todos los días tenían maná. Y el Señor, para aumentar esa fe y para que esa fe creciera y dependiera de Él, porque la fe depende del Señor, les dice que no recojan maná más del suficiente, solamente el que caía en la mañana y que no guardaran. Y algunos guardaron y se les pudrió. Porque el Señor quería era que dependieran de Él, que entendieran que Él es el que nos da el recurso diario. Y así sucede con muchas situaciones en nuestra vida. Es entender que la fe depende de Dios. Lo que pasa es que a veces creemos que nosotros podemos manipular al Señor, porque yo he escuchado a algunos líderes, es que al Señor se le mueve y él extiende sus brazos o sus manos. El Señor tiene un atributo que es la inmutabilidad y Él quiere que nosotros aprendamos a vivir, y una de esas vivencias son procesos. Muchas veces esos procesos son momentos circunstanciales que tenemos o son el resultado de malas decisiones. Cuando nosotros nos apartamos de Dios, allí es donde vienen nuestros pensamientos, el gobierno humano, y tomamos las malas decisiones. Pero el Señor quiere que nosotros dependamos de Él. Y como hijos de Él, habiendo tomado una mala decisión, tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Y el que no conoce al Señor, pues tiene la oportunidad de recibir a Cristo. Porque nadie está exento. ¿Qué dicen las Escrituras? Mire que el que esté firme, que no caiga. Y muchos cristianos caen. Y yo conozco muchos cristianos que han caído. Pero eso no significa que los tenemos que dejar caídos. Hay que ayudarles a levantar. Y el Señor está allí para levantar, para vendar al quebrantado, como dicen las Escrituras, para ayudarle. Hay varias maneras de orar. Uno puede orar por una petición, ¿cierto? Por algo que yo quiero. Pero las respuestas pueden ser diversas, porque el Señor te puede responder negativamente. El Señor te puede responder positivamente y el Señor te puede decir, o de pronto no escucha la voz de Dios, pero sentir que el Señor quiere que sigas orando o que no es la voluntad del Padre. Y allí se convierte en algo difícil, porque cuando no es la voluntad del Padre y nosotros estamos empecinados, mi Luigi, es donde a veces tomamos las malas decisiones por no saber esperar. Mi paz, ahí quisiera, digamos que interrumpir un poco, porque precisamente por eso quisiera como que los oyentes entendieran, ¿no? Y aquellos que tal vez le va a llegar este audio, este video en Facebook y van a escuchar un poco de esta palabra, porque resulta que precisamente muchos hoy en día tenemos la fe, ¿cierto? Tenemos estar conectados con Dios,
Sin embargo, lo que usted mencionaba ahora último, el tema de que Dios responda de una manera positiva o negativa o simplemente te deje en espera, es un tema que a todos nos atañe y de alguna forma nos genera cierta incertidumbre en momentos, pero también tenemos que saber, mi paz, y por eso ahí en Hebreos 11 nos declara muchas cosas que sería bueno que aquel oyente que hoy está escuchándonos se detuviera un poco a leer este capítulo 11 de Hebreos, donde nos muestra cuántas personas por la fe alcanzaron tantas cosas. Incluso aún tal vez no las alcanzaron, pero lo vieron de lejos y vieron cómo tal vez su descendencia, o no vieron, perdón, pero su descendencia alcanzó aquello que tal vez en vida lo estuvieron buscando, ¿no? Dice la Biblia precisamente en este Hebreos que nosotros sin fe no podemos agradar a Dios. Amén. Porque es necesario que Él que se acerca a Dios, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que este es galardonador de los que le buscan. Por eso hoy nos encontramos en situaciones a veces donde pueden ser de enfermedades, pueden ser de espera de un resultado positivo tal vez para entrar a una empresa, de una situación cualquiera que usted esté esperando con ansias, pero tal vez no se da eso que usted quiere. Y aún así hay gente que se desanima, se desmotiva, pero no sabiendo que Dios tiene control de todo y Él tiene el total dominio de esas situaciones. Si de pronto hoy estamos padeciendo alguna situación de enfermedad, nuestra fe es la que de alguna manera nos va a dar a nosotros esa tranquilidad de saber de que Dios está en control, de que Dios está en control de todo. A veces no lo podemos ver de esa manera, ¿no? Porque pues a veces vemos circunstancias que, así como cuando Pedro caminó sobre el agua, ¿cierto? Que se levantaron fuertes vientos, las olas, qué sé yo, circunstancias complejas se presentan en cada uno y de este lado decirlo así tan fácil, pues uno dirá, pero es que usted no está en mis zapatos. Pero realmente aquí es donde se prueba, en medio de esas situaciones es donde se prueba a nuestra fe, de saber cómo estás tú parado, cómo estás realmente tú afirmado en la roca que es Jesucristo, cómo está tu fe en Él, cómo afrontas esa situación. Y muchas veces a todos nos llega, ¿no? Mi paz, de encontrarnos en momentos así, donde es probada nuestra fe. Sí, amén, amén. Y la fe se prueba en los momentos de quizás de desasosiego, en esos momentos de dificultad, porque cuando yo tengo todo suplido, todas las necesidades básicas, y sobre todo que es la salud, la alimentación, ¿cierto? El vestido, la vivienda, uno está feliz y uno tiene fe. Pero cuando viene el dolor, la enfermedad, la pérdida, cuando vienen esas situaciones adversas, es allí donde nuestra fe se pone a prueba. Es allí donde nosotros y donde el Señor se da cuenta quiénes somos nosotros, si estamos preparados para tener fe, o para que nuestra fe dependa totalmente de Él. Y estaba viendo allí que Saúl, el rey, que empezó a gobernar como a los 30 años y estuvo como 40 años en el reinado, decide hacer holocausto. Eso está en el primer libro del profeta Samuel, capítulo 13, versículo 15, y decide hacer un holocausto sin haber esperado, porque Samuel le había dicho que esperara. Y entonces ahí recibe el rechazo de parte de Samuel y también del Señor por no haber esperado. Y a veces nosotros tomamos decisiones apresuradas, creyendo que le van a agradar a Dios, y el Señor quiere que nosotros dependamos totalmente de Él, que dependamos de su voluntad. Puede ser que yo no le pregunte al Señor qué ropa me voy a poner, qué perfume me voy a echar, porque creo que Él no cae en ese tipo de banalidades. Él lo puede hacer, pero sí podemos preguntarle al Señor cuál es su voluntad, qué quiere Él con nuestras vidas. Yo ahora vengo orándole con mi esposa, bueno, ¿cuál va a ser el ministerio que vamos a desarrollar? Somos pastores, he sido pastor principal, hemos sido pastores principales en una congregación. ¿Qué quieres? ¿Dónde vamos a trabajar? Mi esposa ha sido misionera y tiene esa vocación de esas misioneras que han ido al Amazonas. O sea, no misiones urbanas solamente, sino también esas misiones
que se llaman, ¿cómo es que? Misiones contraculturales, misiones transculturales, perdón, no contra, perdón. Me acordé de Pipe con el programa Contracultura Podcast. No, misiones transculturales. Mi esposa ha estado en eso, entonces, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que quieres? Y no tomar decisiones apresuradas, porque uno a veces ve, y yo le digo a mi esposa, tal persona, yo creo que lo que está haciendo no es de Dios. Así sea que esté haciendo cosas para el reino, pero porque a veces nos empecinamos en hacer nuestra propia voluntad y no esperar. ¿Quién iba a creer que Saúl iba a hacer un holocausto para agradarle al Señor? Y el Señor no quería eso. Y estaban las cosas de Dios. ¿Y quién pone en duda eso? Pero no era el tiempo de Dios, no era la voluntad del Padre. Y Samuel tiene que venir en nombre del Señor a amonestarlo, porque no era la voluntad y a veces nos empecinamos en eso. En estos días tenía una charla con pastores con un grupo de pastores que hablábamos acerca del matrimonio y llegaba alguien al caso de, pastor, es que me voy a casar con fulanito, es que yo lo voy a convertir, él va a cambiar, yo le voy a ayudar para que cambie, que no sé qué. ¿Realmente es lo que Dios quiere? Dios puede cambiarlo, pero ¿y si no cambia? Es complejo. Ya un matrimonio entre una persona creyente y otra persona que no cree en Cristo va a ser bien complejo. Yo tengo el caso de una persona que conozco, una mujer, se apartó de Dios porque su esposo no le gustaba la iglesia. Llegó a ir los primeros meses, no sé cuánto tiempo de casados, ya incluso ya no están juntos porque a él le gustaba ir a jugar billar, tomarse sus cervezas, y ella se apartó del Señor y en este momento no está en la iglesia. Y él prefirió sus amigos. Está como un bolero que se llama Entre Copas y Amigos. Sí, famoso, de Ismael Miranda, ¿no? Entonces, entre copas tuve amigos, y que abandona a la mujer y regresa. Eso no se hace, eso son cosas del mundo. Entonces, por no saber esperar, por no tener fe. Y la fe se fortalece en medio de las circunstancias, en medio de la debilidad. Los apóstoles, Claro. cuando fueron llenos del Espíritu Santo, su fe cambió, fue transformada, porque los empezaron a perseguir, porque empezaron a entender de que había que tomar esa cruz y seguir al Señor. Y entonces allí es donde nuestra fe crece y donde nuestra fe aumenta y donde el Señor empieza a trabajar. Recuerda que el oro, para ser probado, debe pasar por el fuego, para ser purificado. Mi paz, realmente hoy en día nosotros sabemos, básicamente los que escudriñan la palabra del Señor saben lo que es bueno y lo que es malo. Con este ejemplo que nos das de si se casó con una persona que no era conocedora de la palabra o que era simpatizante, ya de entradita sabemos que si nosotros estamos escudriñando la palabra, las escrituras, obviamente va a acrecentar nuestra fe, que es lo que hemos venido hablando, pero estamos a puertas de saber qué es lo que le agrada a Dios o no. Si una persona no está conectada con Dios en lo espiritual, en lo moral también, siguiendo sus estatutos, lo que Él nos manda a hacer, o como viendo por un espejo en los 10 mandamientos y verlos en nuestra vida, obviamente si no está viendo estos atributos, podríamos decirlos así, obviamente no es voluntad de Dios, no es voluntad de Dios. Y aquí surge algo, mi paz, que quiero también colocarlo sobre la mesa, y es que si yo tengo fe, entonces podría decir que yo me voy a arriesgar, y esto es caminar en fe. ¿Qué opinamos en cuanto a eso, mi paz? Porque a veces cuando estamos en una situación X y estamos en la toma de decisiones, dicen, yo me voy a arriesgar a esto, o eso es también decidir en fe. ¿Cómo sería ahí? Bueno, yo me voy a basar en Josué capítulo 1, versículos del 9 en adelante, ¿no? Esfuérzate y sé valiente, no te dejaré ni te desampararé. También confía en el Señor, que no está allí en Josué, ¿no? Obviamente. Confía en el Señor
y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él hará derechas tus veredas. Yo creo que nosotros, una cosa es, bueno, emprender, pero para emprender y tomar decisiones, pues uno tiene que consultarle a Dios, porque a veces uno siente que no es la voluntad de Dios. El Señor te responde sí, no, y sigue orando. Yo he orado, a mí me ha pasado que oro, y no era la voluntad de Dios y no me respondió. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque no me respondió. Pero a veces oro y viene alguien y me dice algo, o mi esposa, que tiene un discernimiento impresionante, viene y me dice algo, o el Señor me habla por medio de las Escrituras, o siento la voz del Espíritu de diferentes maneras. No quiere decir que siempre sienta la voz del Señor y que siempre Él hable de una sola manera, pero el Señor te puede hablar, y hay que depender solamente de Él. Esas decisiones que son circunstanciales, que son cruciales, que son importantes para nuestra vida, deben estar en manos de Él. Yo no le oro al Señor para decir, ¿me pongo tenis o me pongo los zapatos de material? No, yo no oro por eso, porque el Señor puede decirme, sí, póngase tenis o póngase material porque va a llover. No, simplemente yo me asomo y veo que hay nubes. Yo digo, los tenis no, porque si llega a llover se me mete el agua. Si me pongo los zapatos que son de cuero, pues esos zapatos me van a resistir un poco más. No quiere decir que no me vaya a mojar y que no se me va a entrar el agua, pero me aguantan un poquito más y alcanzo a llegar al lugar. Pero sí le pregunto al Señor, Señor, ¿cuál es tu voluntad en esta decisión? ¿Te parece que debo invertir este dinero en esto o no lo invierto en esto? ¿Qué te parece si hago tal cosa? Señor, ¿qué ministerio? ¿Dónde vamos a servir? Estamos sirviendo en Go Ministry con Vida y Poder, nuestros pastores Francisco y Liliana, pero le estamos preguntando, Señor, ¿dónde nos vas a poner? Obviamente sin salirnos de Go Ministry, queremos seguir siendo Go Ministry, y tú sabes que la finalidad de la iglesia es plantar 100 iglesias, y también eso se lo preguntamos al Señor. Señor, ¿dónde vamos a plantar? ¿Dónde crees que debemos plantar? ¿Aquí en la casa? ¿Aquí en el barrio? ¿En qué sector? Porque si yo me pongo a hacer las cosas a mi propia voluntad, termino cansado, quizás frustrado, quizás me toque alejarme del Señor porque me voy a sentir de pronto algún daño por el esfuerzo sobrehumano que hice. Pero si yo me apoyo en el Señor, voy a estar descansado porque sé que Él va a estar conmigo. Y recuerda, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Tenemos una participación, sí. No todo podemos dejárselo al Señor. El error más grande del cristiano es que ora y espera solamente que el Señor actúe. Nosotros también debemos actuar, pero movidos por la voluntad del Padre. Esperar que Él nos hable, que nos confirme y nosotros hacer. Si yo oro por un empleo y yo estoy aquí en la casa, pues difícilmente me va a dar un empleo. Pero si yo muevo las fichas llevando hojas de vida, o ahora que ya no se lleva hoja de vida física, sino que se manda virtual, y sigo orando, seguramente Dios me va a dar un empleo en su momento, ¿no? Así es. Sí, es mi paz, y de verdad que este tema hoy en día se está viendo mucho, son temas como muy cruciales dentro de las familias cristianas, de los cristianos en sí como tal, de que se encuentran en condiciones o situaciones donde su fe está siendo probada, y a veces se basan en que yo estoy orando, yo estoy buscando a Dios, ¿cierto? Y estoy pidiendo su voluntad, su dirección. Pero como acabas de mencionarlo, Dios también quiere ver de parte de nosotros un accionar, ¿no? No solamente en el buscarle, que eso de por sí ya debe estar ahí, sino también en ver cómo empezamos a dar una evolución a lo que está aconteciendo en nuestras vidas. Si nosotros estamos en una condición donde nos encontramos enfermos tal vez, o con una situación X, entender y saber de qué está también ocasionando eso. Si seguimos haciendo las cosas que venimos haciendo, que nos están como afectando, entonces ¿cómo le vamos a pedir a Dios que actúe en algo si también está de nosotros mismos, ¿no? Tengo cercanos donde están pasando situaciones complejas económicas, ¿cierto? Situaciones donde de verdad situaciones tensas, donde están metidos en temas de gota a gota, de deudas grandes, pero deben saber también de que aparte de buscar a Dios,
tienen que confiar en Él desprendidamente, sabiendo de que, como lo dice mi paz y como lo dice la palabra, obviamente, Dios está en control y nos está diciendo, esfuérzate y sé valiente. Esforzarse, ¿qué viene siendo? ¿Qué tenemos en nuestras manos también para hacer? Para también empezar a saber de que nosotros tenemos que movernos también en fe, en caminar no solamente en lo que nuestra mente nos puede decir, sino que lo que la palabra de Dios también nos está instando a hacer. Si hemos dejado de orar, si de pronto lo estamos haciendo solamente a conveniencia porque Dios nos responda y ya, o el Dios también ve eso. Entonces hoy estamos también viendo cómo situaciones se presentan en nuestro caminar diario, como les digo, sea enfermedades, sean situaciones económicas, sean situaciones de relaciones, ¿no? Como también se dan en las familias, en las parejas, donde esperamos ver algo, ¿cierto? Pero que de nosotros también estamos dispuestos a dar que Dios opere en nuestra vida y ver que también eso se empiece a dar respuesta a nuestras necesidades, ¿no? Así es, una de las cosas que más le gusta al Señor es el tema de la obediencia, y la fe tiene esa relación directa con la obediencia, porque si nosotros tenemos fe significa que nosotros obedecemos la palabra del Señor, ¿cierto? Entonces el Señor quiere que nosotros le obedezcamos a Él, que nosotros seamos esas personas que tenemos esa fe como el grano de mostaza. Cuando uno va a los gota a gota, porque supuestamente, claro, está viviendo una situación difícil y se desespera, pues allí está cometiendo un error grande, porque los gota a gota uno sabe de dónde sale la plata, ¿cierto? Esos prestamistas del pagadiario, como le dicen en algunas partes, es plata de narcotráfico, plata de sangre. Uno sabe y uno ha escuchado testimonios de gente que han matado porque no pagaron, que le cortaron un dedo, que cogieron a la mamá de tal persona y la secuestraron. Lo que dicen aquí comúnmente, discúlpenme que suena muy feo, la amarraron, ¿cierto? Que es un término muy, muy coloquial que utilizan aquí en Colombia. Entonces allí uno le está diciendo al Señor que no confía en Él. Yo tengo momentos difíciles, hablo en lo personal, yo les he dicho a todos, porque nunca me ha gustado predicar lo que no soy. Es una de las cosas que siempre me confronto, el que cuando voy a predicar yo hablo lo que siento, lo que pienso y lo que estoy viviendo, porque no puedo tratar de aparentar. En las cosas de Cristo uno no puede aparentar, uno es como dicen las escrituras, esas cartas leídas. Entonces, viviendo momentos difíciles, y esta semana, el inicio de semana fue difícil, pero le creímos a Dios y Dios nos bendijo esta semana. Y estamos viviendo aquí en la casa, estamos viviendo como el pueblo de Israel en el desierto, con el maná diario. Y cuando a veces nuestra fe quiere flaquear, yo le digo a mi esposa, mi amor, acuérdate todo lo que el Señor ha hecho con nosotros. Y algo va a hacer, Él no nos va a dejar desamparados. Él dice que si nosotros, siendo malos, damos buenas cosas, buenos regalos, dádivas, sí, a nuestros hijos, mucho más vuestro Padre que está en los cielos, esas dádivas, esos regalos. Y entonces uno dice, pero ¿por qué? Las personas preguntan, ¿por qué el cristiano tiene que sufrir? Porque el Señor quiere que el cristiano crezca en su fe. Y la manera de crecer no es que el Señor mande el sufrimiento, sino que Él aprovecha las circunstancias, Él aprovecha los momentos que nosotros estamos viviendo para formar nuestro carácter. Si forma nuestro carácter, va a crecer nuestra fe. Si estoy viendo un momento circunstancial, el Señor puede ayudarnos y Él nos ayuda. Las mismas escrituras dicen que Él sabe hasta dónde podemos resistir. Y Él de allí para allá no nos va a dejar desamparados. Recuerden, no te dejaré ni te desampararé. Entonces, Él lo que está haciendo allí es formarnos, perfeccionarnos, ¿sí? Bueno, sabemos que el único perfecto es Cristo, pero Él empieza a trabajar para que nosotros podamos ser unas personas totalmente diferentes y Él poder utilizarnos, que nosotros seamos un ejemplo. El cristiano vive de testimonios y una manera de testimoniar son esos cambios y esas transformaciones, y uno escucha
hermanos, viví una situación difícil, mi hermano, yo estuve enfermo de alguna situación y el Señor me sanó, el Señor me sacó de aquí. El pastor Luis Carlos, ayer que vino, un testimonio impresionante. Yo me quedé sorprendido. No lo sabíamos. No, yo pensé que él caminaba en una nube desde niño. Yo pensé que él era tipo Goku, en una nube desde pequeñito. Voladora. Claro, sí, cuando él cuenta ese testimonio de que estuvo a un pasito de irse a la calle, producto de las drogas, y que estaba destruyendo su matrimonio y que estaba llevando a su familia al abismo, yo me quedé así, increíble, o sea, eso me tocó mucho, y uno vive de eso, uno vive de esos testimonios, y yo ya entiendo por qué el pastor Luis Taborda va muchísimo a estos centros de rehabilitación a dar conferencias y charlas. Claro, él tiene toda la autoridad, y lo que hablábamos internamente, el Señor utiliza eso que fue negativo en un momento, que fue pecado, y estamos hablando que el Señor es santo, y que, como dicen las Escrituras, el Señor es luz, y en Él no hay ninguna oscuridad. Y eso que en algún momento era muerte, destrucción, el Señor lo utiliza para que eso sea testimonio para otras personas. Y como Él me decía a mí, trato de decirle a la gente que no significa que porque el Señor me habla a mí y me dice que quiere algo distinto con mi vida, no significa que yo no necesite un centro de rehabilitación. Y yo le decía, es que en los centros de rehabilitación también está el Señor. Allí también está Dios, porque muchos son cristianos y utilizan lo que se llama la teoterapia para hacer el trabajo de la reconvención, de que la persona pueda rehabilitarse, resocializarse nuevamente, que pueda insertarse en la sociedad. Yo le contaba a mi esposa, y me disculpan, esto suena muy feo, muy duro, pero hay personas que llevan tantos años en la calle que les tienen que enseñar a hacer sus deposiciones en un sanitario, porque se les olvidó. Es duro, suena feo, pero claro, es así. Yo he estado en centros de rehabilitación y eso lo he podido oír a través de los testimonios de ellos, que les tuvieron que enseñar porque duraron, mi Luigi, 20 años, 15 años y ya medio locos, incoherentes, y solamente la fe en Cristo Jesús, solamente la palabra, Romanos 10:17, esa fe que viene por el oír la palabra, esa fe fue la que les transformó, y ahora son personas normales, coherentes, que ya no tienen lo que el enemigo quería, esas cosas que te quieren atormentar y que te quieren destruir para que tú te vayas sin conocer a Cristo, han sido transformadas por medio de la palabra del Señor, mi Luigi. Amén, mi paz, amén. Oiga, realmente esta palabra que tocamos hoy, sabemos que podemos seguir hablando y compartiendo un poco más de ello, porque incluso podríamos decir en últimas que sea que Dios nos dé lo que anhelamos, o sea que Él no nos lo dé, igual tenemos que alabarlo y bendecirlo, amén. Así que esperamos que esa palabra sea bendición para cada uno de los que hoy escucharon este tema, y también recordarle algo, mi paz, ya pasando a otra esfera, dando estos últimos minutos de este tema, y es que el día de hoy estábamos celebrando también, digamos que a nivel mundial o a nivel internacional, el día del rap, ¿no? ¡Uy, qué bendición! No recordaba la fecha. Sí, hace un año hicimos algo. Surge de pronto, y vamos a retomar un poco este tema la próxima semana también con la entrevista que vamos a tener. ¿Cómo se enamoró mi paz, no sé, del gusto hacia el rap, hacia el hip hop? Es una pregunta que le hago. Bueno, inicialmente, como yo trabajé tantos años en la radio y que nací en la década de los 70s, nací en el 71, vine a tener uso de razón en el 78, 77, me tocó el triunfo de mi Deportivo Cali en la Copa Libertadores, el subcampeonato, ¿no? Me tocaron esos grandes equipos. Bueno, aparte del fútbol, que no vaya a haber división aquí por algunos hinchas del América. Bueno, me tocó esa generación del rap en los Estados Unidos. Me tocó el AQJ, me tocaron esos primeros raperos
de la década de los 80s y no había lo que hay ahora, YouTube, no había nada de eso, ¿no? No había nada de eso. Y era que alguien llegaba a Estados Unidos con un video y que este video, este cassette lo grabé porque puse en TV, BS1. Cuando llego a la radio, entonces tengo contacto con mucha música que no sonaba en radio, y que era muy buena de esos raperos de la época. Cierto, Julio, todos esos artistas que quizás algunos Julio sonaba en radio. Sonó con Gangsta's Paradise, el tema de la película de Mentes Peligrosas con Michelle Pfeiffer, pero otros no sonaban allí. Me tocó el proceso, me tocó ver a Eminem. Bueno, cuando ya llego a los caminos del Señor, incluidos los latinos, ¿no? En esa época era nuestro amigo Fermín Cuarto, ¿no? Con el proyecto que tenía, claro, con el proyecto que tenía allá en México, ¿no? Y me tocó otros grupos que fusionaban el inglés y el español, ¿no? Delinquent Habits, bueno, y otros grupos allí. Cuando ya llego a los caminos del Señor, como me gustaba el hip hop de esa época y secular, cuando llego a los caminos del Señor, yo conocí a Cristo a los 14 años, pero no tuve un encuentro con Él. A los 20 años aproximadamente, a los 22 años, me aparto de la iglesia, voy al mundo, pero al mundo, voy al inframundo. Y estando allí, Cristo me saca en el año 98, enero 7 más o menos, un domingo antes de un festivo que era lunes de ese año de 1998, después de un proceso de adicciones a la droga, alcohol. Bueno, el Señor me saca, aún conociendo, yo caí en drogas. Y el Señor me saca de allí. Y entonces empiezo en ese proceso. Y en el 2000, cuando ya regreso a la iglesia y que ya había algo de internet, entonces empiezo a bajar por el Ares los primeros artistas redimidos, Alex Zurdo, Funky, Benji. Empiezo a escuchar esos primeros artistas que fueron los que me empezaron a nutrir. Y recuerdo que un amigo, un parcerito, un amigo de Miranda, Cauca, que es cristiano, que lo conocí en la radio secular, él va a la emisora, nos hacemos amigos desde el año 94 y ya en el 2000 ya viene a mi casa. Bueno, nos reencontramos muchos años después, 10 años después nos reencontramos y él viene acá y me dice, ve, mira, tengo el United Kingdom, pero lo tengo en VHS, en DVD. Y empiezo con él, veíamos acá y qué bacano. Y claro, eso me empezó a nutrir, pero mis primeros fueron, pues obvio, nuestro amigo Vicosí, el papá de los pollitos, Alex Zurdo, Funky, que son de esa primera generación. Recuerdo a Benji y recuerdo a otros. Esos fueron los primeros que yo escuché, mi Luigi, y que me nutrieron. Y quizás no soy tan experto como vos de tal canción, esta de tal álbum, pero sí recuerdo muchas cosas y recuerdo que esas canciones como Yo no canto basura de Redimidos fueron canciones claves, canciones remas para mi vida porque me fortalecieron cuando yo estaba nuevamente regresando a los caminos del Señor. Pues le cuento, mi paz, que realmente, si me pregunta usted a mi hija, yo le saco también un arsenal de personajes que escuchaba digamos que en los inicios, tal vez no cristianos, como usted también mencionaba, Cypress Hill, Violadores del Verso, mejor dicho, de la vieja escuela, ¿no? Cosas como de Tupac, también en ese entonces escuchaba rap de Tupac Estados Shakur. Unidos. Ajá, así es. También escuchaba mucho también Ice Cube. También Ice Cube, que ahora es un gran productor y también es un artista, un actor. Sí, un actor de Hollywood. Breed, también Snoop Dogg, mejor dicho, todos estos que fueron como los que nos ayudaban mucho a tener ese gusto hacia el rap, ¿no? Hacia esta cultura. Podíamos empezar también, así como usted lo menciona, a entrarnos un poco ya hacia la parte como lo latinoamericano. Y si yo lo digo lo local, me fui básicamente con la gente de aquí, de Zona Marginal, de Artefacto, de La Etnia,
todos estos temas que de alguna manera también a muchos nos engancharon. También escuchar obviamente al filósofo Vicosí, escuchar también a muchos artistas que también a través de la música urbana no eran como tan eminencias, pero también dieron su toque, ¿no? Dentro de ese gusto, de ese amor hacia la música urbana. Así que vemos también, como usted mencionaba, todos estos desde United Kingdom, Manimontes, y siempre vamos a tener que tocar a estos personajes porque fueron de esos que también nos impulsaron a amar un poco más esto de la música. Y bueno, nos gusta mucho eso, nos gusta mucho eso. Así que hoy estamos celebrando ese Día Internacional del Hip Hop, del Rap, y por aquí tengo un datico, por ahí se lo envié a mi paz también, un datico que nos hace el llamado del señor Teddy G. Sí, yo no sé si te llegó ahí el mensaje al WhatsApp. No. Dale. Ahora mismo y en vivo y en directo, él nos está compartiendo, ¿cierto? A todos aquellos que les gusta hacer ese tema de los, ¿cómo es que se le llama, hombre? Los reels, que les gusta montarse en pistas y hacer rap y mostrar. Donde dice alguna promoción que dice de la siguiente manera, dice, yo pongo el beat y tú el verso. Así que es como un, a ver, no sé, un concurso podría llamarle así. Lo está haciendo a través del Instagram para que todos aquellos que les gusta esto, por ejemplo, creo que por ahí ahorita estaba Steve Salinas Daulos, creo que les gusta hacer mucho este tema de montarse sobre pistas y participar en concursos de este tipo. Aquí está el señor Teddy G mostrando en Instagram este beat, dice yo pongo el beat y tú el verso, así que para que todos aquellos que les gusta vayan rápidamente ahí a Instagram y conozcan de qué se trata. Yo por lo menos sí creo que un challenge que él estaba promocionando, yo pongo el beat y el que quiera participar se monta con un verso, pero el verso debe ser un verso duro. Ya van a seleccionar los mejores para grabarla. Ay, o sea que hay que montarse en ello para todos los amantes de hacer challenge y aprovechar que Teddy G es uno de los duros también produciendo y también haciendo filmación, ¿no? Así es, sí, hace 8 días tuvimos un invitado especial, el Hijo del Soberano, producido por Teddy G, ¿no? Sí, el Hijo del Soberano, lo tuvimos ahí, claro. Estuvimos ahí entrevistándolo precisamente este viernes que viene, el próximo viernes. Vamos a tener dos personajes que también vienen de ahí, de producir algo donde Teddy G, y vamos a tener también que mencionarlo. Así que por acá lo estamos saludando, por aquí lo tengo en línea. Me está diciendo que van a escoger a 3. Así que esto va a estar, mejor dicho, candela, para que la gente esté pendiente. Así es, mi Luigi, nos toca irnos porque ya Fabiana no demora en recogernos. No, de una, mi paz. Usted sabe que ella viene a buscarlo, pero hoy no lo va a encontrar y entonces no demora en abrir esa puerta como un tornado. Bueno, un saludo a Fabiana, me le das un saludo. Pero entonces también nos despedimos de la gente, de la people que estuvo ahí pendiente, que siempre está cumpliendo la cita todos los viernes de 5 a 7 de la noche, aquí en Santo Decibel, y pues de este lado, pues no estuve allá en la cabina 1, sino que estuve en cabina... En el estudio alterno, la cabina 2. Pero siempre hay firmes, adelante. Exactamente, sí señores. Así que no se despegue la sintonía, vienen más cositas chéveres, por ahí vienen cositas también, no se despeguen de conocer y saber de la esquina del Kairos porque vienen cositas también. No voy a hablar mucho sobre esto, pero por ahí estamos cocinando algo que sé que les va a gustar. Saludos pues a todos los que se conectaron, saludos a mi mamá pues que estuvo allí. Gracias madre, siempre es un gusto ver que siempre estás ahí apoyando lo de ese negro. Y bueno, esperando que a ustedes muchachos y a todos los que siempre han estado ahí pendientes de esta programación les haya gustado este programa. Sache que dice, ¿qué dice la people? También saludando. Saludos también a todos los que de pronto no veo aquí en este momento porque como el Facebook nos muestra varias cosas, ¿no, mi paz? Sí. Pero igual saludamos a todos que están ahí, que estuvieron ahí conectados, esperando pues que Dios los siga bendiciendo
Y nos vemos dentro de 8 días ahí mismo, por este mismo día, pendientes al link de programación, del Facebook Live, también al streaming, a la gente que es muy fiel también al streaming, que va a estar ahí también pendiente, y toda la programación, la parrilla de programación que tiene la Estación del Cielo. Bueno, muchísimas gracias, mi Luigi. Nos vemos dentro de 8 días. Hoy no pudo estar mi Luigi acá porque llovió bastante fuerte aquí en la ciudad de Santiago de Cali, por eso ha tenido algunos inconvenientes con la señal de internet por el tema del fuerte aguacero que se está presentando en el día de hoy, debido a que pues llegaron las lluvias, llegó la temporada de lluvias que estábamos clamando porque veníamos de un verano totalmente intenso con unas temperaturas muy elevadas y que los ríos y los cauces, los ríos que surten de agua nuestras ciudades aquí en Colombia, pues se estaban viendo afectados y ya en algunas regiones se estaba presentando ese famoso racionamiento de energía y de agua, pero por la bendición del Padre en esta zona, en Cali, Colombia, pues no hemos sufrido de eso y gracias a Dios pues está lloviendo. Mi Luigi, el Señor le bendiga, muchísimas gracias también a todos nuestros ciberoyentes, los que se conectaron. Recuerden, esta emisora es más que Facebook, es una emisora que se puede escuchar a través de www.laestaciondelcielo.com, mensajes de reflexión como el que viene ahora, que vamos a tener con el pastor Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, que ya está en la presencia del Señor y se llama La Libertad del Perdón, que lo pueden escuchar entrando a www.laestaciondelcielo.com para que se ciberestacionen con nosotros las 24 horas del día. Bueno, los dejo con... Bueno, nos despedimos, mi Luigi, ya los dejé con el pastor Adrián Rogers. Les mandamos un fuerte abrazo a todos los que están allí conectados. Dios les bendiga. Epa, Dios los bendiga a todos. Gracias por ciberestacionarse. Nos vemos el próximo viernes y bueno, si Dios quiere, estará mi Luigi desde el estudio 1 de la Estación del Cielo. Bendiciones.